Los niños, vengan aquí adelante rapidito. Muy bien. Qué lindo, ¿eh? Miren qué maravilloso. Adriana, ¿querés orar por los chicos? ¿Sí? ¿Hay otra Adriana? Yo no conozco ninguna otra acá. Buenísimo, vamos a orar por los chicos y por sus profes. Gracias, Señor, por estas preciosas piedras preciosas que están acá. Gracias por estas vidas maravillosas, Señor, que son estos niños. Gracias porque vos te agradás de verlos. Y gracias, Señor, porque ellos ahora, en este momento, se disponen a recibir de tu palabra, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, va a estar obrando en cada uno de ellos. Te doy gloria y honra, Señor, y te doy muchas gracias por los maestros. Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, para que toda palabra, Señor, sea sembrada con eficacia y amor sobre estos corazones preciosos. En el nombre de Jesús, amén. Así será. Muy bien. Antes de continuar, ¿cuántos hombres de la congregación están sin trabajo o con problemas de trabajo? De los que están hoy presentes aquí, que quieren levantar su mano. Muy bien. Veo algunos. No quiero avanzar porque posiblemente después me olvide, pero vamos a tener un tiempo especial de oración por esto y nos hemos propuesto, lo estuve conversando con Luis, el miércoles a las 6 de la mañana en la reunión de oración vamos a tener un tiempo especial para orar con y por los que están sin trabajo. Así que a todos los hombres que están sin trabajo, yo los invito, ¿sí?, a que vengan. Vamos a estar orando junto con ustedes porque queremos orar por todos aquellos que están sin trabajo, que están buscando trabajo, que no encuentran trabajo. Así que el miércoles a las 6 de la mañana los espero, ¿sí?, para que podamos pasar un tiempo de oración especial en la presencia del Señor, clamando por esto y pidiéndole al Señor también luz, dirección, palabra acerca de cómo encontrar respuesta en este camino, ¿sí? Así que el miércoles ustedes tienen ahí las reuniones de oración de la semana, ¿sí? Recuerden que mañana se juntan las mujeres a las 7 de la tarde, a las 20:30 horas tenemos nuestra reunión habitual de oración con la capacitación en intercesión, ¿sí? Y el miércoles a las 6 de la mañana entonces esperamos a todos los hombres. Por supuesto, a todos los hombres los esperamos, aunque no estés con dificultad de trabajo, igual podés venir, te esperamos a las 6 para compartir juntos. Es una hora de oración de 6 a 7 de la mañana para que después los que trabajan tengan disposición para poder ir a sus trabajos, ¿sí? Muy bien. Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Señor, que esta palabra sea buena semilla, lo es, lo sabemos, pero Señor, que encuentre en nuestro ser buena tierra, tierra fértil, Señor, tierra dispuesta, tierra limpia, tierra libre de abominaciones, de pecados, Señor, de iniquidad, tierra libre de orgullo. Padre, tierra
sanada por las llagas de Jesucristo. Tierra limpia, lista para que esa semilla, Señor, germine y dé fruto al 100 por 1 para tu gloria, Señor. Así lo pedimos y lo esperamos. Amén. ¿Cuántos saben que ya empezó la segunda parte del año? ¿Cuántos se dieron cuenta que llegamos a mitad de año? Impresionante, ¿no? Yo siento que para la mayoría de las cosas los tiempos pasan rápido, aunque no es así siempre, ¿no? También habrán aquellos para los que el tiempo se les hace eterno, ¿bien? Y que quizá, según como lo hayas vivido anímicamente en tu realidad personal, esta primera mitad del año puede haber sido muy larga y la estabas esperando, o se puede haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. Lo cierto es que uno empieza a escuchar lo que a muchos les sucede, ¿sí? La sensación de que el tiempo vuela, la necesidad de comprimir todos los pendientes del año en lo que queda de él, porque si nos propusimos algo para el año, la idea es concretarlo, ¿no? Entonces, si no lo pudimos hacer en la primera parte, lo tenemos que hacer en la segunda. Y la frustración de no haber visto lo esperado junto con el miedo de que no llegue, ¿no es cierto? Porque además llegamos a mitad del año con un montón de cosas por hacer y encima ya cansados, así que queremos en la segunda mitad del año, ¿sí?, hacer todo lo que nos falta, que es el doble de la primera parte del año, y con menos fuerza, ¿no? Cosas que también algunas están acá en la mente, ¿no? Porque, no sé, el que no tiene vacaciones en enero, igual las fuerzas sea mitad, o sea, se renuevan en el momento del descanso, ¿no? Pero sin lugar a dudas, de alguna manera el año marca, ¿sí?, un inicio y un fin, y nos marca a nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestras emociones, etc. Y bueno, yo le vengo diciendo a los líderes de ministerios, ¿no? Esta semana estuve cruzando mail con algunos. Algunos me contaron varias cosas en febrero, marzo que querían hacer y todavía no las hemos hecho, ¿no? Y entonces yo ya sé que ahora, cuando empieza la segunda parte y sobre todo cuando empieza a llegar la primavera y los días se ponen lindos y los días son más largos, la agenda hay que llenarla y entonces nos cuesta después más, ¿no? Entonces vengo anunciando, pásenme las fechas, trabajemos con tiempo porque después se nos hace imposible, ¿bien? Ahora, esto que sucede como iglesia también nos sucede en lo personal, ¿sí? Y por supuesto que es importante planificar, y de esto, gracias al Señor, ya hemos escuchado muchísimo, y si querés aprender más, te invito a que leas los libros del pastor Daniel González, que son una tremenda bendición, y muchos otros materiales acerca de la planificación, de ponerte metas, ¿sí? También el material de los 30 días para poner en forma tu vida espiritual del pastor Carlos Meira, que lo sugerimos cada inicio de año, puede ser una buena herramienta. Y de paso, ahora lo traigo a la mente, digo, yo hice los 30 días para poner en forma tu vida espiritual y sé que varios lo hicieron, ¿sí? ¿Quiénes lo hicieron este año de nuevo? Que dice, yo hice, lo repasé. Buenísimo, ¿miraste ahora en el último mes lo que habías anotado al principio de año? Es un buen ejercicio, ¿sí? Porque anotamos cosas, pero después nos olvidamos, ¿sí? Y la inconstancia es uno de nuestros principales enemigos. Ahora, justamente la distancia que existe entre el sueño, el anhelo, el proyecto y su realización suele convertirse en el funeral. Nos ponemos una meta y ese tiempo, esa distancia que hay entre la meta, entre el deseo y su concreción, se convierte en su funeral, es decir, nunca se concreta, ¿no? Nunca llega, porque antes de que llegue, ya quedó enterrado. Y yo quiero hablarte de esto hoy, porque la palabra de Dios está llena de esperanza, y su promesa es que la visión, el sueño, la palabra de Dios en tu vida se va a cumplir. Y dice Habacuc, aunque tarde, aunque se demore, se cumplirá. ¿Cuándo? A su tiempo. Y dice, no fallará.
no fallará. Sin embargo, las voces de todos los días, el paso del tiempo, las dificultades, nuestro ánimo, la confrontación con la realidad, nos dice otra cosa. Y entonces cuando escuchamos a esas otras cosas, a veces terminamos suicidando el sueño. El tiempo es su funeral. Pero quiero darte esperanza, dice el Señor, que lo que Él te ha prometido, que la visión que Dios te da, se va a cumplir. Por supuesto, y entre paréntesis, es importante que busques vivir el propósito de Dios en tu vida. Es importante que anheles escuchar la voz de Dios y escuchar qué es lo que Dios tiene para decirte. No es el centro de este mensaje hoy, pero hay un montón de palabras que Dios nos ha dado en este sentido. Y es importante que busques al Señor en oración y que creas que Él está ahí para escucharte y que te va a hablar. Pero yo le estoy hablando hoy a un montón de gente que ya ha escuchado la voz de Dios y que tiene sueños en Dios, que tiene propósito, que tiene deseos, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de ocupar un lugarcito en el ministerio de acá de la iglesia, estoy hablando integralmente de toda tu vida y de todo lo que Dios te ha hablado y de todo lo que querés alcanzar en Él. Créeme que no te miento cuando te digo que la Biblia está llena de estos ejemplos, ¿sí? Y son muchísimos, pero te menciono solo algunos. Abraham. Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y le prometió una descendencia que no se iba a poder contar. ¿Se acuerdan de esa palabra? Sin embargo, Abraham llegó a los 100 años y no tenía hijo. ¿Cómo te explicás que una persona a la que Dios le promete que su descendencia no se va a poder contar, cuando ya está en el fin de su vida, todavía no tiene hijos? De hecho, Abraham creyó que nunca se iba a cumplir. Y ese tiempo casi fue un funeral para el cumplimiento de ese plan de Dios sobre su vida. Y entonces tuvo a Ismael con otra mujer, que no era la mujer con la que Dios le había dado la promesa. Y como siempre lo digo, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, sufre las consecuencias de que Abraham haya engendrado otra descendencia que no se puede contar, pero que está fuera del propósito de Dios. Esta semana corrió una noticia que no sé si será tan así, pero que en Suecia empezaron a declarar al país como islámico, ¿no? Y con todas las leyes del islamismo. Yo lo vi en España como, además de todo lo que vive el pueblo islámico, ¿no? De violencia, de guerras, y los refugiados que salen, etcétera, ¿sí? Y no estamos hablando de esa parte, sino del haberle dado la espalda a Dios y de haber construido un Dios distinto, ¿sí? Un mensaje diferente, equivocado, convencido de que es lo correcto, pero con un profeta que no es el profeta. Y sin embargo, aún más allá de los refugiados y todo, he visto cómo España se está llenando de musulmanes. Y esto, por supuesto, es un problema porque es un mensaje que choca contra el mensaje del Evangelio. Pero ¿saben de qué nació? De un hombre que en un momento dudó de la palabra de Dios y engendró toda una nación. Dios le había puesto la genética a Abraham para que su descendencia no se pudiera contar. Y Abraham engendró primero una nación equivocada y después una nación en el propósito. Pero el propósito se cumplió, sí, porque Dios lo había dicho. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos como problema a futuro si entendiéramos los tiempos de Dios a tiempo? Y si pudiéramos creerle de verdad a Dios que Dios va a cumplir y no querer ayudarlo, ¿no es cierto? Otro caso, José. José tuvo un sueño y de nuevo, ¿no? Se apresuró y contó el sueño. Era inocente,
Pero sus hermanos no le creyeron el sueño y terminó vendido como esclavo. Y no solo eso, después terminó en la cárcel, de nuevo injustamente. Toda la historia de José, si uno no supiera el final, pensaría que era una historia de mentira, ¿no? Y de verdad hubiéramos pensado, si no conociéramos el final, que lo de José era una ilusión. Mirá cómo terminó. Le decía a los hermanos que iba a gobernar sobre todos ellos, que Dios se lo había mostrado en sueño, y mirá cómo terminó. Esclavo y preso. Jaja. Me pregunto cuántas veces estaremos matando el sueño de algunos en Dios por no ver de verdad lo que Dios le había dicho y ver sus circunstancias. Sin embargo, la visión de José al final se cumplió. Moisés recibió un llamado en el desierto y tuvo que esperar otros 40 años para ver cumplir la palabra. David fue ungido rey mientras pastoreaba las ovejas. A tal punto nadie tenía esperanzas en él que cuando el profeta va a la casa de Isaí y le dice tráeme a todos sus hijos, David ni siquiera estaba ahí. Pero el profeta no iba porque se le había ocurrido, el profeta iba con una palabra de Dios. Y así que cuando mira dice, no, ninguno de estos es, ¿no tenés otro hijo? Ah, sí, hay uno más. Es el que cuida las ovejas. No importa dónde estás hoy, no importa cuál es tu realidad, no importa cuánto diga tu realidad hoy de lo que... Hola hija, hola. De lo que pueda pasar hacia adelante, lo que importa es lo que Dios está diciendo de vos. ¿Y sabés qué hizo David después de que lo ungieron como rey? Se pegó una ducha, se sacó el aceite y se fue de nuevo a seguir pastoreando ovejas. A veces anhelamos que la palabra de Dios sobre nuestra vida automáticamente se convierta en un cambio de estatus, en un cambio de realidad de la noche a la mañana. Y no es así. Pero eso no significa que la palabra no se vaya a cumplir. Pero hoy yo quiero hablarte de otro caso. Te quiero hablar del apóstol Pablo, del cual ya venimos hablando. El domingo pasado estuvimos hablando de Saulo, de su conversión. Pero dice así Hechos capítulo 9, versículos 20 al 30. Enseguida predicaba a Cristo, Saulo, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Saulo había recibido el Espíritu Santo por medio de Ananías, ¿se acuerdan? Y estuvo un tiempo con los discípulos. Luego de unos días con ellos comenzó a predicar el Evangelio. Estaba con el fuego, la ansiedad, el primer amor, y quería contárselo a todos. Se había encontrado con Jesús y se había dado cuenta que estaba equivocado y ahora quería contarle a todos lo mismo, ¿sí? Pero él no se daba cuenta que lo que había pasado en su interior, la gente no lo veía todavía. La gente no era consciente. La gente conocía al Saulo duro, al Saulo frío, al Saulo al que le dejaron a sus pies las ropas de Esteban cuando era apedreado, al Saulo que perseguía a los cristianos, no al Saulo ahora que andaba en su primer amor, contando enamorado
del Jesús que transforma las vidas. Por eso, en medio de esa novedad, de su experiencia de transformación y de su gozo por lo vivido, se presentaron los problemas. Y estos problemas lo afectaron de tal forma que parecía que el propósito de Dios se desvanecía. ¿Se acuerdan, no? Ananías le había preguntado al Señor, ¿estás seguro que tengo que ir a la casa de este hombre? Y el Señor le dijo, sí, porque instrumento escogido me es este. Y había una palabra tremenda sobre la vida de Pablo, de Saulo. Había una palabra y una promesa, pero sin embargo, después de toda esa promesa, lo único que él estaba viviendo, ¿qué era? Oposición, confusión y el despacho de los apóstoles que lo mandaron de vuelta a su casa. Le dijeron, mirá, andate. Seguir la visión de Dios para tu vida traerá confusión. Cuenta Lucas que los judíos en un primer momento estaban confundidos. No comprendían cómo este hombre, que había sido encomendado para encarcelar a los cristianos, ahora predicaba al Cristo que antes perseguía. Lo mismo le sucedió con los discípulos al llegar a Jerusalén. Quería juntarse con ellos, pero todos le tenían miedo. Estaban confundidos. Y lamentablemente nos sucede a todos muy a menudo. Prejuzgamos a la gente y leemos su vida y sus decisiones siempre en la luz de su historia previa. Entonces, cuando viene el cambio nos confundimos y hasta a veces somos un estorbo para el avance del propósito, porque los prejuzgamos por la historia. Y entonces la persona viene y te muestra un cambio, pero vos primero te acordás de decir, no, el que no se quemó con leche ve la vaca y llora. Así que por las dudas, primero el miedo, primero el temor, primero el rechazo, por las dudas. Mirá si no cambió nada. No esperes que todos te comprendan el primer día. A muchos les va a costar creer lo que te está pasando. Como le pasó a José con su padre, aún los más cercanos pueden verse confundidos. ¿Te acordás? Jacob también lo reprendió a José y le dijo, ¿qué son esas cosas que estás soñando, hijo? ¿De dónde vienen esas ideas? Primero meditaba, ¿no? Cuando el primer sueño era que los hermanos iban a postrar. Ya cuando lo incluyó al padre y le dijo que vos también, papá, te vas a postrar delante de mí, ya no le gustó tanto. ¿Estás seguro? A veces sucede que Dios a esa gente no les ha revelado aún. Como le pasó a José, puede que se vean confundidos. Y entonces no te expresan el apoyo que vos esperás. ¿No te ha pasado nunca eso? Que de pronto tenés una idea, algo, y se la contás a los demás y sentís que te miran con cara como diciendo, ¿te parece? Seguir la visión de Dios para tu vida también traerá oposición. Dice que estando aún en Damasco, Saulo experimentó la oposición de los judíos a tal punto de que querían matarlo. Aquellos que antes lo apoyaban y lo sostenían, ahora querían eliminarlo. Pero dice que también después, cuando fue amenazado en Damasco y tuvo que huir y se volvió a Jerusalén, llegó a Jerusalén y empezó a discutir con los griegos, porque él quería con todo discutir de esta nueva experiencia y fundamentarles por qué había cambiado de opinión. Pero entonces también los griegos quisieron matarlo. Y por eso los apóstoles y los hermanos, lejos de abrigarlo, lo enviaron de regreso a su ciudad natal, ¿no? Te lo leo de nuevo. Dice, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Muy chiquita la expresión, pero lo que Lucas está diciendo acá es se lo sacaron de encima. Lo podrían haber abrazado, lo podrían haber tenido, ¿sí? Guardado. Podrían haber salido en su defensa, ¿por qué no? Si dice que estaba con ellos. Pero lo mandaron a Tarso. Tarso estaba lejísimo. Pero allá lo mandaron. Y después de Saulo no se sabe nada más hasta dentro de un rato, enseguida lo vamos a ver.
La oposición va a venir desde adentro o desde afuera, pero va a ocurrir. No podés pensar que perseguirás tu sueño en Dios sin que el enemigo intente presentar batalla contra el cumplimiento de tu propósito. Hoy la realidad atenta contra tu propósito. Y no lo podemos desconocer. Hace 2 años la discusión era el impuesto a las ganancias. En la Argentina había gente que ganaba mucha plata y quería pagar menos ganancias. Hoy lo que escuchamos es que hay fábricas que se cierran. Y entonces, de un lado, antes por mucho, ahora por nada, pero lo cierto es que si vivimos gobernados por la realidad que impera en la calle, nos vamos a sentir siempre en oposición. Y eso es lo que el enemigo quiere presentarte todo el tiempo. Pareciera que el sistema te quiere destruir, te quiere aniquilar y te quiere dejar fuera del juego. Y cuando no es la realidad que impera, es la decisión de alguien que se opone, es la decisión de un jefe que te cambia las reglas, lo que fuera, y por supuesto también la oposición de la familia que no te cree, y la oposición de la iglesia que a veces, en vez de abrazar y de sostener, se saca de encima los problemas. Y entonces la iglesia también los manda a Tarso, ¿no? La oposición forma parte de la senda hacia el cumplimiento de la visión de Dios para tu vida. No hay hombre en la Biblia que haya cumplido su propósito en Dios que no haya sufrido oposición, te los mencioné antes. Abraham sufrió oposición. José sufrió tremenda oposición. Moisés sufrió oposición. Los que no leemos la Biblia la aprendimos la historia de José el año pasado, por lo menos, en la tele. Y sin lugar a dudas que también David sufrió mucha oposición. Y él lo dejó escrito, ¿no? Si uno lee los Salmos, una y otra vez ve cómo él en sus noches de angustia dejaba escrito y recurría al Señor, porque lo que él estaba sufriendo era oposición. Sin embargo, Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Es imposible que no haya oposición. No es que Dios quiera verte sufrir, sino que está forjando tu carácter. Él te está tratando. Que no te entiendan no significa que no te amen o que son enemigos. Quizá solamente lo que pasa es que Dios no les ha revelado todavía lo que está pasando en tu vida. Entonces no engendres rencor, no engendres angustia, no anides bronca contra aquellos que se oponen, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que quiere es que vos te enredes en tu propio problema, y si estás distraído todo el tiempo con aquellos que te hacen la contra, que te dificultan el camino, que te parece que no te entienden, y entonces te quedas ahí, lo que pasa es que a mí nadie me entiende, lo que pasa, y entonces empezás a enredarte en ese proceso, y el enemigo te hizo preso, y el propósito no llega. Ahora, cuando caminás en Dios, no importa la oposición, y seguís bendiciendo, amando, y poniéndole la otra mejilla al enemigo, no importa, porque tu victoria está asegurada en Dios. Él lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén? Y déjame decirte algo más. Siempre hay alguien cerca. Y para esto es tan importante que levantes tu mirada. Porque siempre hay alguien cerca. Dios había usado primero a Judas, ¿se acuerdan? Judas era ese hombre que recibió a Saulo en su casa después de haber tenido esa experiencia en el camino a Damasco. Y lo albergó, lo tuvo en su casa. Y fue a esa casa a la que Dios envió a Ananías para que su escogido, es decir, Saulo, recibiera el Espíritu Santo y fuera sanado su ceguera. O sea que también Dios usó a Ananías para que fuera transformada su vista. Pero hay alguien más que Dios usó en la vida de Saulo y que tuvo un rol fundamental, Bernabé.
Este discípulo, que ya había sido mencionado ya por el capítulo 4, de Hechos, ¿sí?, como un hombre generoso, y también caracterizado por ser una persona con el don de consolación, fue quien se acercó a Saulo cuando todos lo huían por miedo. Dice la palabra que leímos en el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó todo lo que Saulo había visto en el camino, cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Es decir que cuando todos estaban asustados, cuando todos estaban con temor, cuando todos estaban con el prejuicio de decir me acercaré o no me acercaré, cuando algunos querían directamente matarlo a Saulo, hubo un hombre con espíritu de consolación, de abrazo, un hombre sensible a la voz de Dios, Bernabé, que se acercó cuando todos le tenían miedo, y fue el que se interesó por él, y fue el que lo presentó a Saulo a los apóstoles. Quizá, si no hubiera existido un Bernabé, Saulo nunca hubiera llegado a estar hablando con los apóstoles, porque quizá los apóstoles también estaban con la misma dificultad para ver. Pero sin embargo Bernabé se acercó, lo escuchó, lo abrazó, le creyó, entendió lo que había de Dios en su vida y lo puso frente a los apóstoles para que también lo conocieran. Tiempo después de que lo enviaron a Tarso, ¿sí? Recuerdan, recién los apóstoles lo quisieron ayudar, lo mandaron a Tarso, a su casa, lejos. Andate donde no causes problemas. Me llama la atención que dice el capítulo 9 de Hechos, después de esto, y entonces había paz en todas las iglesias. Parece que se lo sacaron de encima a Saulo y entonces había paz. Cuando hasta hacía un rato los perseguían y había habido una dispersión, ahora había paz. Me da la sensación de que de alguna manera, obviamente la iglesia estaba buscando un poco eso y Saulo había venido a complicar un poco las cosas, así que lo enviaron a su casa. Sin embargo, tiempo después, un poco, sí, como te decía, por cuidarlo o por incomodidad, después de que lo hubieran enviado a Tarso, y Bernabé, que había sido enviado a ocuparse de un avivamiento en Antioquía, esto lo podés ver en el capítulo 11 de Hechos, se tomó el tiempo para ir a Tarso a buscarlo a Pablo. Y no es que le quedara de paso, dicen que fue caminando. Y se fue caminando, yo me puse a mirar por internet hoy, en línea recta es más corto, pero caminando desde Antioquía a Tarso había 200, o sea, por tierra había 240 kilómetros. O sea, no es que una mañana se levantó, tenía el lunes pastoral el Bernabé, ya había atendido el fin de semana a la iglesia y dijo, me voy a ir a visitar a mi amigo Saulo. No, emprendió un viaje. Pagó el precio de ir por Saulo. Dios le había hablado a Bernabé de que tenía un propósito con Saulo. Y él dice que se caminó los 240 kilómetros para ir a buscarlo. No es que le quedaba de paso. Bernabé no olvidó a Saulo, creyó en la palabra que Dios le había hablado sobre su vida y fue a buscarlo porque lo consideraba clave para atender a los nuevos discípulos. Así que fue, lo buscó. Seguramente Saulo estaría haciendo carpas, que era su profesión, y le dijo, mirá, en Antioquía hay un avivamiento y yo te necesito allá. Y este hombre, que había vivido una revolución en su encuentro con Dios, pero después había vivido la decepción de sentirse que ahora que estaba con Dios, todos sus sueños, su vida y lo que Dios mismo le había hablado parecía desvanecerse, encuentra en Bernabé un hilo de esperanza. Dios tiene un Bernabé para tu vida. A esto es a lo que le llamo discipulador, que va más allá del organigrama de la iglesia en el que hemos hecho una estrategia, una propuesta para tener discipuladores. Va mucho más allá de eso.
Tiene que ver con una persona que comprende de verdad el propósito de Dios sobre tu vida y se dispone a estar con vos para que lo cumplas. Dios tiene un Bernabé para tu vida. El Espíritu Santo obra a través de la iglesia, así lo ha diseñado, y de esa forma se manifestará. Dios tiene en la iglesia al menos una persona que cree en lo que hay en tu vida. Si crees que nadie cree en vos, déjame decirte, Dios tiene por lo menos una. Tiene un Bernabé. Alguien que cree en vos. Alguien que está dispuesto a pagar el precio de acompañarte. Solo tenés que esperarlo. Ahora, si te enredás, si abandonas la carrera, si te sentís fracasado y tirás la toalla, quizá, posiblemente, ese hombre nunca aparezca, esa mujer nunca aparezca, porque para que aparezcan tenés que mantenerte en el lugar donde Dios lo va a hacer aparecer, y eso es mantenerte en oración, buscar del Señor, buscar de su palabra, creerle a Él. Dios tiene esa persona para vos y que será un instrumento en manos del Espíritu para que alcances tu propósito. Yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Es clave que te dispongas a seguir los pasos de un guía espiritual. El enemigo tratará de aislarte, pero Dios enviará en tu aislamiento un Bernabé en el momento justo. Parece que tarda, pero créeme, se apresura. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 11:24 dice que Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y estas son características fundamentales que debes considerar en aquellos a los que seguís. Es necesario que evalúes qué personas influyen en tu vida. Y entonces déjame acá hablar de Bernabé de estos dos aspectos. Yo creo que Dios tiene un Bernabé para cada uno de nosotros. No te dejes influenciar por cualquiera. No sigas los consejos de cualquiera. No escuches a cualquiera. Ya sea porque te sentís comprometido y no querés rechazar, o porque te resulta fácil, o porque te resulte cómodo, o porque te guste los consejos que escuchás, porque son dulces a tu oído, porque se adaptan a tu deseo. No dejes que cualquiera influencie tu vida. Y escucha estas tres características. Dice que Bernabé era bueno. La bondad es una cualidad venida a menos en este tiempo, porque se empareja bueno con bobo. Y entonces una persona buena, una persona transparente, una persona sin maldad, a veces es tenida menos, ¿no? Porque en realidad la sociedad hoy dice que para llegar alto hay que tener picardía, hay que tener astucia, y pareciera que picardía y astucia es lo contrario a bondad. Y en realidad ser audaz, ser listo, ser rápido, nada tiene que ver con la maldad. Aunque uno podría usar la maldad en pro de su picardía y de su audacia. Y entonces pareciera que el bueno es tonto, el bueno es bobo. Y entonces, por supuesto, para prosperar no tenés que mirar a los buenos, para prosperar tenés que mirar a los vivos, ¿no? A ver cómo se manejan los vivos, y entonces voy a prosperar. A ver cómo se manejan los vivos, y entonces me va a ir bien. Y los vivos a veces, en su viveza no les importa nada. Pero la palabra dice que Bernabé, aquel que supo ver en Saulo lo que nadie veía, y aquel que Dios usó para levantar al apóstol más importante de la palabra, el apóstol Pablo, el que extendió el evangelio por todo el mundo conocido de esa época, y el que sentó las bases de la iglesia que hoy vivimos, lo hizo gracias a Bernabé, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por eso es importante que te dejes influenciar por personas transparentes, sanas, justas, humildes, que sean llenos del Espíritu Santo, porque cuando alguien está lleno del Espíritu, habla de parte del Espíritu. Abrirle la puerta de tu vida a la influencia de aquellos que te hablan de parte de Dios. Y lleno de fe, porque para alcanzar tu propósito de Dios necesitas ser inspirada por hombres y mujeres de fe,
que le creen a Dios y que no se van a poner a llorar junto con vos y a angustiarse, que no son los amigos de Job, que al final, después de escucharlo, querés pegarte un tiro. Escuchá a los que te desafían, aunque parece que son menos comprensivos, aunque parece que, no, pero que yo hoy necesitaba un abrazo nada más, yo necesito que me contengan, no necesito que me digan nada, y todos necesitamos un día algo así, está bien, pero si solamente lo que encontrás en la gente que influencia tu vida, en la gente que tenés alrededor, es un abrazo, es contención, es amor, es bondad, pero no hay un desafío de fe, nunca vas a salir de ese mundo. Y a veces es bueno que nos desafíen en la fe. Es necesario que te saquen de ahí. Hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para andar también. Y las lágrimas hay que dejarlas atrás, porque hay un Dios que quiere que cumplas tu propósito en Él. Y no lo vas a cumplir mientras des lástima y sigas llorando. Lo vas a cumplir cuando camines en fe, en pos de la palabra que Dios te ha dado. Escuchalo, Bernabé. Escuchá a la gente de fe. Dejá de escuchar a los que te ponen siempre la imagen negra. Dejá de escuchar a los negativos. Dejá de escuchar a los que dicen esto no da para más. Dejá de escuchar a los que dicen si Macri sigue gobernando nos fundimos. Y dejá de escuchar a los que dicen si Cristina vuelve estamos listos. Escuchá la voz de Dios. Escuchá la voz de fe. Dios te dice, en mí vos tendrás la victoria. Y escuchá hombres que te alimenten la fe, mujeres que te animen a creer. Aunque tarde, tu tiempo llega. Decí, mi tiempo llega. Mi tiempo llega. Pienso en lo que habrá experimentado Saulo cuando estaba en viaje desde Jerusalén hasta Tarso, ¿no? De Jerusalén a Cesarea, camino de tierra, había una distancia importante. En Cesarea estaba el puerto, ¿sí? Donde lo despacharon a Saulo hasta Tarso por barco. Dice la palabra que los apóstoles o los hermanos los llevaron hasta Cesarea. Se aseguraron de que subiera al barco y que se fuera. No fuera que en el camino se arrepentía y le armaron un alboroto cerca, ¿no? Imagínate el proceso, ¿no? Y me pregunto cuántos de nosotros se sentirá así. Que sentís que capaz que los que vos tenías la esperanza que te ayuden, te cargaron en el auto para llevarte al puerto. ¿Qué habrá pensado Saulo en ese tiempo, no? ¿Y qué habrá pensado mientras iba en el barco? Luego de haber sido un líder destacado en el Imperio Romano y después de haber compartido un tiempo entre los mismos apóstoles predicando a Cristo, ahora regresaba a su ciudad para quedar en el anonimato. Recordá lo que Dios le había dicho a Ananías sobre Saulo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¡Cuánta desazón! La misma que habrá sentido José, ¿no? Cuando fue vendido como esclavo, cuando terminó en la cárcel. Señor, ¿por qué? Después de semejante palabra, cuando mi esperanza era otra, cuando yo me veía en otro lugar, ahora estoy acá. Sin embargo, al final del libro de los Hechos, Saulo, ahora llamado Pablo, se encuentra frente al rey Agripa, luego de haber llenado todo el mundo conocido del Evangelio de Jesucristo, diciéndole: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tu rey, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. La palabra se cumplió, el propósito lo alcanzó, pero en el medio hay algo que se llama proceso. Y eso es lo que nos cuesta a veces alcanzar y entender. Animate a creerle a Dios. Lo que estás esperando viene para tu vida. Lo que Él te ha hablado será. Pero no bajes los brazos. Renuncia a la falta de fe y a la inconstancia.
Y aferrate a la certeza de que el Dios que te ha hablado cumple siempre su palabra, y aunque la visión tarde, se cumplirá. Estamos en tiempos donde el enemigo está queriendo socavar la fe de la gente. Y donde el enemigo lo que está buscando es que perdamos la esperanza. Mi esperanza no está en el mundo, mi esperanza no está en el trabajo, mi esperanza no está en la calle, mi esperanza no está en las elecciones ni de agosto ni de octubre, mi esperanza está en Dios. Y Él lo hará. No bajes los brazos, aferrate a la certeza de que el Dios que te ha hablado cumple siempre su palabra, que aunque la visión tarde, se cumplirá. Hoy escribí tu visión, tu sueño, tu proyecto, ponela en un lugar visible donde puedas leerlo y recordarlo cada día. Si tenés un sueño en Dios, si estás buscando algo, escribilo. Dice Habacuc en el versículo antes del que leímos hoy a la introducción de este pasaje, escribe la visión en tablas, para que pueda correr el que la leyere. Da pasos firmes en dirección a tu destino, y cuando las circunstancias parecieran decirte que te has equivocado, descansa en Dios, Él está en control. José declaró la palabra que Dios le había dado. Cuando estaba esclavo y cuando estaba preso, las circunstancias le decían que se había equivocado. Pero ese era el tiempo de descansar en Dios, que Él estaba en control. No había nada que José pudiera hacer, encerrado, encarcelado. ¿Cuánto podía hacer? Descansó en Dios, y un día llegó la oportunidad, y él tuvo a consejeros de Nabucodonosor metidos en la cárcel, y hubo uno que Dios usó después para darle a José libertad. Vos no sabés cuál es el camino que Dios tiene. Hacé tu parte, camina en fe, y si las circunstancias te están diciendo otra cosa, confía. David tuvo que huir, vivió en una cueva, y iba a ser el rey. Sin embargo, pasaron muchos años más. Un día fue a tocarle el arpa a Saúl, y él debe haber pensado en su corazón: qué bueno, Señor, me abriste la puerta, empieza mi camino al trono. Estaba ahí sentado en el palacio real, pero sin embargo, las circunstancias fueron otras, y en medio de la desazón él se habrá sentido quizá que todo podía estar perdido, pero sin embargo creyó en Dios. No perdió la fe, porque la palabra se cumple. Por eso da pasos firmes, y cuando veas que las cosas se te salen de control, ese es el mejor momento, porque es el momento en el que Dios está en control. Buscar rodearte de gente que te inspire, aunque sean una piedra en el zapato. Aunque te molesten, pero que te inspiren. Busca estar con la gente que te va a desafiar, aunque sea un problema, aunque te incomoden y te saquen de tu tranquilidad y de tu comodidad. Es preferible alguien que te dice las cosas en la cara y que te confronta, que aquel que se calla las cosas solo para mantener la paz. Esta semana Demian nos mandó un mensaje del pastor Dante Gebel, que te invito a que lo busques. Se llama El pecado del silencio, y con Leo lo repasamos el viernes a la tarde, los primeros 5 minutos, porque a veces para mantener la paz escondemos las cosas, y él decía: la paz hay que provocarla, y a veces para conseguir la paz hay que entrar en plan de guerra, confrontar las cosas para alcanzar la paz. Quizás es mejor que alguien te confronte para que encuentres la verdadera paz, a que sigas en una paz ficticia, porque todo está podrido debajo de la alfombra. Busca tu Bernabé, pedile al Señor: Señor, dame esa persona, y llenate del Espíritu Santo y fe. Aun cuando tarde, hacer esto te acercará a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie. Señor, bendigo en esta mañana a tu iglesia, oh Rey. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu obra en medio nuestro.
Ora ahora al Señor. Y si ya tenés un sueño en tu mente, una visión, si hay un proyecto, no importa que sea el más grande, el más corto, el que ahora tenés en tu mente, eso que estás esperando ahora, entregáselo al Señor. Habláselo al Señor, decirle, Señor, esto es lo que espero, Señor. Esto es lo que quiero. Ponelo delante de Él. Pedile perdón al Señor si te ha faltado la fe. Si perdiste la esperanza, decirle, perdón, Señor, porque he flaqueado en mi fe. Perdón por haber creído que esto ya no iba a venir. Pero hoy renuevo mi esperanza, Señor. Hoy renuevo mi esperanza, hoy renuevo mi esperanza. Y decirle, Señor, Señor, te entrego mi vida una vez más, te entrego el control. Padre, te creo, renuevo mi fe y mi esperanza en tus promesas. Y Señor Jesús, yo oro por la iglesia y bendigo la visión que tenés sobre la vida de cada uno. Y declaro que aunque tarda y aunque pareciera demorarse, se apresura el cumplimiento de tus planes sobre cada uno y sobre este cuerpo aquí reunido. Gracias, Rey. Así lo creemos y lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor de gratitud. Y terminamos haciendo fiesta.